Bien, comparto pantalla entonces. Bien. Bueno, voy a saltarme esa parte, que es lo que ya vimos, la historia, vimos el concepto de historia, tiene que ver con, que es una ciencia, acuérdense, que tiene por objeto el pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales, acuérdense, eso es lo que vemos. Historia también es el espacio que corresponde desde el aparecimiento de la escritura hasta la fecha. Antes de ese momento hablamos de prehistoria. Cualquier cosa que diga prehistórico, ustedes deben saber que en ese momento no había escritura. Sí habían símbolos, sí habían formas que se hacían, pero no había un registro escrito antes de la historia. Luego en esto nos quedamos, tiempo histórico y espacio histórico. Vimos sobre el espacio histórico, bueno, estos datos de los que estamos hablando, pues que eso se llama contexto espacial y a partir de eso es que las culturas encuentran un lugar más o menos indicado para el desarrollo de la misma. O sea, no va a avanzar una civilización en un entorno que le sea adverso. Tiene que haber una fuente de agua dulce, tiene que haber también lugares en donde se pueda desarrollar la agricultura, que es lo primero que se desarrolla a partir del neolítico, también para la ganadería. Tienen que haber minas también de donde se obtienen los minerales necesarios para la construcción de herramientas o piedras para eso. Y también otros elementos que tienen que ver con las creencias propias de ellos. Culturas cercanas al mar van a tener divinidades, por ejemplo, o una cosmovisión del mundo que viene a partir del océano. Los que tienen como base central de su desarrollo un río, toda su cosmovisión tendrá relación con el río. Si es con el desierto, con el desierto. Si es con la montaña, con el bosque, igual. Todos van a tener que ver con el entorno en donde están. Esto también les mostraba, vamos a pasar ese de una sola vez, el globo terráqueo es pues lo que sabemos que es de esta forma, a pesar de que actualmente pues en esto de las teorías conspiranoicas se hable acerca de la Tierra plana, pues hay muchos terraplanistas que andan por ahí, pero pues sabemos que eso no, eso es más bien parte de la desinformación que existe. He escuchado a algunos que porque siempre me detengo a escucharlos, a ver, digo, tal vez aprendo algo o termino de darme cuenta de algo. Y resulta que hacen afirmaciones categóricas en las que simplemente obvian cientos de años de conocimiento de la humanidad. Es como que estamos retrocediendo a más de 2000 años atrás en el tiempo al afirmar pues, que la Tierra es plana. Sin embargo, en esta época, en este momento en el que nosotros vamos a comenzar a ver las culturas, esa es la realidad para ellos, porque no tienen una manera diferente de observarla, no pueden elevarse eh, mucho en el aire, digamos, o en la bóveda celeste, esa que observan, para ver cómo era la Tierra. Digamos, hay algunos elementos que se aparecen ahí, pero que tienen que ver con la observación, porque esos primeros personajes pues, son muy observadores. La bóveda celeste de la que ya hablábamos, el inframundo, la Tierra y el océano. Esa es la concepción. Esto se llama orbe. Apúntenlo por ahí porque no se les debe de olvidar. Es el orbe, así se le denomina. Y el orbe es lo que para ellos es el universo. Por eso se dice que la cosmovisión de los pueblos antiguos es un orbe. En ese orbe, todo lo que para ellos existe en el cielo está en ese lugar el que llaman bóveda celeste. Todo lo que existe en la tierra está en un lugar plano, en donde están las montañas, los ríos, los bosques, y es plano, porque es lo que ven. Ellos ven a su alrededor y todo lo ven plano. Ven montañas, ven colinas, ven valles, pero para ellos todo está al mismo nivel. Los océanos también, las fuentes grandes de agua, y el inframundo, que es lo que las culturas consideran que está bajo ellos. ¿Qué es lo que hay bajo ellos? Pues también un mundo, solo que está gobernado por seres diferentes. Eso, vamos a ver, no existe la concepción del infierno tampoco. La idea del infierno tendrá más o menos unos 1200 años, así como ustedes se las han contado, la conocen en la religión cristiana.
El infierno tiene unos 1200 años más o menos de existir conceptualmente. No digo que no haya existido antes físicamente, en el caso que se crea, pues que sí existe. Pero conceptualmente dentro de la religión cristiana no tiene mucho realmente. No hay. La idea del diablo, del demonio, pues es también más o menos de esa época, corresponde al periodo románico dentro de la Edad Media, que es cuando se constituyen estas imágenes y estos conceptos y formas que le dan, se nutren de las culturas antiguas, que es de las que vamos a ver. Ya van a ver poco a poco cómo se va a ir organizando la información para darnos eso en lo que nosotros creemos actualmente. Bien, por aquí creo que fue que nos quedamos. Y luego de ver el espacio, a eso es a lo que iniciamos, pues el tiempo histórico. El tiempo es una magnitud física, o sea, el tiempo es algo que existe, se ha teorizado bastante sobre esto porque grandes científicos han pensado qué es el tiempo, cómo funciona el tiempo, cómo se relaciona con el espacio, especialmente cuando hablamos acerca de aquello que está fuera de nuestro planeta. Las distancias, en eso que llamamos espacio, también. Ya me voy a hablar de años luz, por ejemplo. Dicen, no, es una estrella que está a 40 años luz de nosotros. ¿Qué significa? Que es la distancia que la luz recorre durante 40 años, a una velocidad extraordinaria. Entonces, el tiempo es una magnitud que viaja también en el espacio. Y ese tiempo es relativo cuando hablamos de eso. En nuestro, o para el estudio de la historia, o sea, en nuestro contexto de historia del arte, nos va a servir también para ordenar los sucesos principalmente. O sea, eso es algo muy importante que nos ayude a ordenar los sucesos, a hablar de secuencias también, a establecer un pasado, un futuro y un presente, y poder ubicarnos nosotros en ese momento en el que estamos. Es como que digamos ayer, hoy y mañana. ¿Qué le interesa a la historia? Pues le interesa el ayer y cómo se relaciona con el hoy y que probablemente relación tenga con aquello que nos esté apuntando hacia el mañana o el futuro. Entonces, con esto del tiempo, lo que se ha desarrollado a nivel evolutivo en la Tierra, pues tiene que ver con el tiempo, es medible a partir del tiempo. Todos los distintos sucesos históricos se desarrollan pues a través de esa magnitud que llamamos tiempo. En la imagen pueden ver pues el desarrollo de eventos climáticos, que es lo que notan ahí, cómo se mueve las corrientes de aire que movilizan en la atmósfera pues nubes, llevan tormentas, traen otras, y a la par una imagen que muestra el proceso evolutivo desde un primate hasta el ser humano. Todo eso también es medible en el tiempo. No hay manera de observarlo en un lapso corto del tiempo, solamente en espacios bastante grandes. Esto es lo que se denomina edades geológicas de la Tierra. Hay eventos que tienen magnitudes más grandes y también impactos mucho más grandes. Hay algunos que son cortos, otros son más grandes. Por ejemplo, bueno, lo más cercano que tenemos, la pandemia. Estamos hablando de alrededor de 2 años de pandemia, creo que un poco más. Eso me refiero al tiempo en el que la Organización Mundial de la Salud pues determina que la enfermedad es una pandemia. PAN significa que es una, es decir, está en todas partes. Y luego ella también dice, miren, la pandemia ya terminó, la enfermedad se volvió endémica. ¿Y qué significa eso? Pues que ya es propia de cada uno de los países, o sea, vino para quedarse, ya está ahí. Entonces, ese lapso de tiempo fueron más o menos 2 años de pandemia. Dentro de esos 2 años hay un momento que fue el del impacto, el del encierro, y luego las adecuaciones para llegar a otro proceso que es en el que todavía estamos, que es el de post-pandemia. Entonces, eso se puede medir también. Si vamos mucho más atrás en el tiempo, pues hay otras maneras de medir el tiempo, especialmente para el mundo occidental, o sea, para nosotros. La India, los países árabes, China, tienen otras maneras de medir el tiempo, o nuestros pueblos originarios acá en América también tienen maneras diferentes de medir el tiempo. El calendario maya, por ejemplo, los Pactún,
Todo eso pues son maneras de medir el tiempo. Los calendarios lunares, los calendarios solares, que es con los que inician las culturas en su momento, también son maneras de medir el tiempo. Y muchas de esas todavía tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, el que es más claro, que bueno, esta es una pregunta. ¿Saben por qué la Semana Santa cambia de fechas? ¿Alguien que sepa por qué cambia de fecha? ¿Por qué la Semana Santa no es la misma fecha todos los años, sino que se mueve entre marzo y abril? Dígame, Aranza. En algún momento escuché que eso era porque va con el ciclo lunar, entonces al cambiar constantemente el cómo va el cielo, no siempre cae el mismo ciclo lunar en el mismo día. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que complemente? Hace falta ahí un dato todavía, pero eso tiene que ver con la luna. ¿Sí, Javier? Yo lo único que puedo decir es que lo conozco como solsticio, que es ese cambio que acaba de explicar la compañera, y pues también por los años bisiestos, no sé. Quizá el año bisiesto no, pero tiene que ver con un evento solar, que es lo que están mencionando ahí del solsticio. ¿Qué más me tiene? Elisa. Como ya dijeron mis compañeros, yo tenía la idea de que era por las temporadas, como no siempre las temporadas caen en la misma fecha. Por ejemplo, la temporada de lluvias no cae siempre el mismo mes, puede que se retrase, puede que se adelante, entonces creería que es lo mismo con eso. Muy bien, pero la idea la tenemos, ¿verdad? Vamos a ver algunas de esas, les voy a mencionar algunas más bien cuando ya estemos hablando del neolítico especialmente, pero sí, solo por la pregunta quería saber cómo estaba. Tiene que ver con un evento de los 4 eventos que suceden en el año, que son los solsticios y los equinoccios. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Bueno, pero dedo. No es el solsticio el que tiene que ver. Solo hay 2 solsticios, el de invierno y el de verano. El de invierno es para el hemisferio norte, que es donde estamos nosotros. El solsticio de invierno es el 22 de diciembre y el solsticio de verano es el 21 de junio. Esos son los solsticios. Hay una distancia de 6 meses entre cada uno. En medio de cada uno de ellos aparece otro momento que se llama equinoccio. En los solsticios, antes el día o la noche es más larga. Por ejemplo, en diciembre, para nosotros que estamos en el norte, el solsticio de invierno es la noche más larga del año. Por eso se fijan ustedes, allá por el 20, 22 de diciembre, 24, son las 5 de la tarde y ya casi todo está oscuro. Y el día de la noche más larga del año, que es el solsticio de invierno, fácilmente podemos tener casi 2 horas más de oscuridad, es decir, el sol se oculta más rápido. Pero en los equinoccios, el día y la noche duran lo mismo. Dígame, Lisa. Es por eso que se da el cambio de horario, ¿verdad? En algunos países del norte sí, para Ajá, aprovechar el tiempo de luz de día. es que he visto, por ejemplo, algunas películas o programas de televisión que los relojes ya están programados para adelantarse 2 horas o retrasarse 2 horas, Uh-huh. pero mayormente en el norte. Sí, en el norte, Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, utilizan ese sistema. Acá en nuestro país, cuando yo estaba pequeño, no fue hace mucho, no, recuerdo que en la década de los 80 y principios de los 90, me parece, hicieron ese sistema, adelantaron 1 hora. Es decir, todos nos levantábamos 1 hora más temprano para ir a la escuela, para aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque había mucho racionamiento de electricidad, producto del problema energético que teníamos a raíz de la guerra en la que estábamos, que pues se destruían postes, destruían centrales de distribución de electricidad. Entonces eso sucedía. Pero bien, vuelvo al equinoccio. Acuérdense, solsticio y equinoccio. Solsticio, diciembre, junio. Equinoccios, marzo, ¿cómo se llama? Septiembre. El que nos toca en este mes es el equinoccio de primavera. Para los pueblos del norte es el primer día de primavera. Eso es el 21 de marzo. El 21 de marzo, el día y la noche duran lo mismo. Estamos justo ahí. Entonces, ¿qué sucede con la Semana Santa? Que es donde comenzamos esto. La Semana Santa
es la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Si el equinoccio de primavera es el 21 de marzo, la primera luna llena después del 21 de marzo, ese es Semana Santa. O sea, el Viernes Santo tiene que haber una luna llena. Eso es regla dentro de la tradición del cristianismo católico. Tiene que haber una luna llena en ese el Viernes Santo. Entonces, si no se habían dado cuenta, pues ahora háganse un poco de memoria y fíjense de aquí en adelante. Todos los Viernes Santos hay luna llena. ¿Y por qué? Porque en la Semana Santa cae la primera luna llena después del equinoccio. Eso es así siempre. Y por eso es que cambian las semanas en las que la Semana Santa se da. Este año, por ejemplo, fue bastante temprano, es decir, la primera luna después del equinoccio es básicamente la siguiente semana después del equinoccio de primavera. Pero en otras es 3 semanas después, entonces la Semana Santa es a mediados de abril. Entonces, de eso es que tiene que ver. Entonces, el tiempo, las estaciones, los calendarios lunares y solares, todos tienen que ver con cómo medimos el tiempo y cómo nos ayudan a entender también lo que sucede. Elisa, sigue con la mano levantada, ¿quiere compartir algo? ¿No? Bien, vamos a avanzar entonces. Sobre la noción del tiempo que les mencionaba, pues esto es sencillo, pasado, presente y futuro. O sea, ayer, hoy, mañana. Así lo entendemos. Si no nos logramos ubicar en tiempo, estamos mal. Yo siempre hago la broma esta de que cuando no logramos ubicarnos, si hoy es que hoy es martes, ayer fue lunes y mañana es miércoles, pues entonces estamos mal, que debemos ubicarnos en tiempo. Sin embargo, cuando hay algún evento que nos inhibe o no nos permite salir al exterior o hacer una rutina muy seguida dentro de las 4 paredes, cuando salimos no tenemos noción del tiempo. Hemos perdido esa habilidad, pero es una habilidad que tenemos a partir de que vemos salir el sol, ocultarse día tras día. Entonces logramos ubicarnos a través de nuestros sentidos, pues, en ese ayer, hoy y mañana. O sea, pasado, presente y futuro. En el tiempo cronológico, a nivel de la historia, en términos generales, no solamente historia del arte, el tiempo para el mundo occidental, acuérdense, Europa, parte de África y América, se divide en edades. Hay otras maneras de hacerlo, pero la que vamos a utilizar es esta. La edad antigua, por ejemplo, podemos hablar de periodos también, ignorando las edades, periodos culturales, y podemos hacer ese recuento desde el inicio del Paleolítico hasta llegar a la edad contemporánea, por ejemplo. Pero hablando de edades, vamos a hablar primero de la edad antigua, luego de la edad media, después la edad moderna y la edad contemporánea donde estamos. Probablemente acá donde ven ustedes la flechita puede que estemos nosotros y que a lo mejor esté algo por cambiar o ya cambió y no nos hemos dado cuenta, pero pues probablemente sean sus hijos o sus nietos los que vean ya en los libros que aquí aparezca un nombre diferente, una edad diferente aparte de la contemporánea. Puede que sea el postcontemporáneo o lo posmoderno, como le llaman también, que ya se habla, no es que estamos en la cultura posmoderna, pero todavía no se ha establecido, porque ayer les decía, no hay una fecha todavía o un evento en el que sociólogos, antropólogos, filósofos, historiadores se hayan puesto de acuerdo todavía, es el que marca un punto de lo que le llaman puntos de bisagra, o sea, un punto en la historia en donde las cosas cambian de manera abrupta, porque ese evento influyó en cambios sociales, económicos, políticos de ahí en adelante. Todavía no lo sabemos. Serán sus hijos, sus nietos, a lo mejor los que tendrán claridad acerca de eso. ¿En cuánto tiempo? Pues más o menos unos 100 años. Quizás un poco menos, unos 75 años ya habrá un poco de claridad acerca de qué es lo que sucedió o cómo se va a dividir el tiempo en esta época en la que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo contemporáneo, por cierto? Lo contemporáneo es todo aquello que existe a la par de nosotros. La media que se toma como correcta para eso son 25 años. O sea, todo lo que está 25 años hacia atrás en el tiempo se considera contemporáneo. Estamos en el 2024, entonces digamos de 1999 más bien a la fecha, eso es contemporáneo a nosotros. O sea, existe al mismo tiempo
que nosotros, probablemente sus padres, sus abuelos, bueno, y ustedes están inmersos en esto que se llama contemporáneo. Cuando hablamos de un periodo corto, pero cuando hablamos de edad contemporánea, entonces esto comienza hace alrededor de 250 años más o menos, por acá. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, por eso no me detengo aquí. Sin embargo, les pregunto si está claro o hay alguna duda sobre eso. Por mí No, todo muy claro. Muy bien, gracias. Bien, avanzamos entonces. Bien, en el sentido de lo que le estamos hablando en este momento, hay un dato interesante, como es el conteo del tiempo en el mundo occidental que les mencionaba. Acuérdense, Europa, parte de África, América, eso es el mundo occidental. El mundo oriental es parte de África, el Medio Oriente y el Extremo Oriente. Eso es, son culturas diferentes. La mitad del planeta está dividido prácticamente en 2, 3 culturas. Bien, ese punto que ven ahí, para el mundo occidental es un evento, y ese evento es el nacimiento de Cristo. Vean, históricamente no podemos comprobar que Cristo nació. O sea, no hay ningún dato histórico, entendiendo histórico, libros de historia, no libros religiosos, no, libros de historia, tratados de historia donde se hable de Cristo. Van a decir, no, pero mire que el historiador romano Flavio Josefo menciona. Sí, menciona, pero lo hace a través de un relato. Hay otros más por ahí que también mencionan, pero lo hacen a través de relatos. No, no es algo así como tan contundente. Sin embargo, como cuando el calendario se hizo, estábamos en la Edad Media y en ese momento la religión cristiana era la que gobernaba todo, entonces se estableció el nacimiento de Cristo como un punto de referencia para hablar de un antes y un después. ¿Qué había antes? Pues antes había paganismo, antes había culturas antiguas, había, según la creencia cristiana, antes había desorden. Pero cuando nace Cristo, según la religión, las cosas se ordenan y las cosas nacen a algo nuevo. A eso se le llama la era cristiana. ¿Cuánto tiempo tenemos de era cristiana? Pues 2024 años, que es el año en el que estamos. Entonces, eso nos da ya un parámetro para entender cómo en el occidente entendemos el tiempo. A ver, antes de eso, hablamos de antes de Cristo, antes de ese momento, de ese evento. Después de eso, hablamos de después de Cristo. Entonces decimos antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cuánto es el tiempo hacia atrás? 2024 años, más o menos porque pues quien hizo el calendario se equivocó por un par de años, y eso es a la luz de los análisis que se hicieron después, pero ya nadie iba a rectificar el calendario. También podrán escuchar ustedes o leer en un documento que dicen antes de nuestra era, después de nuestra era. ¿Qué significa? Pues se hace referencia a la era cristiana. Otra vez es lo mismo, es la religión. ¿Por qué? Porque cuando este calendario se estableció, era la religión cristiana la que gobernaba en todos los aspectos de la vida en el mundo conocido. Entonces, antes de Cristo, después de Cristo, antes de nuestra era, después de nuestra era, se refiere a lo mismo, a un punto en el tiempo. ¿Alguien sabe en qué año nació Cristo? ¿No? ¿Sí? ¿En el año 1? En el año 0, por el ciclo 5. Perdón, no entendí muy bien. 5 años después, por ahí, del año 0. 5 años después del año 0. Ajá, muy bien. ¿Quién más me decían por ahí? Perdón que no escuché bien. ¿En el año 1? En el año 0. El año 0. Pues bien, para ir avanzando, tenemos la idea. Es en el año 1. El año 0 no existe. ¿Por qué? Porque se les olvidó, bueno, no se les olvidó, simplemente no lo tomaron en cuenta cuando hicieron el calendario. Del calendario no vamos a hablar mucho acá porque pues eso lo vamos a ver, o lo van a ver a ustedes con el docente con quien vean la historia 2, porque ahí es donde se ve Edad Media, es donde se establece esto del calendario.
Pero acá puedes saber que es el año 1, no el año 0. Quien hizo el conteo, pues estableció que Cristo nació en el año 1 de nuestra era, no en el año 0. Entonces se cuenta a partir del año 1. Y hacia atrás se cuenta también a partir del año 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo y así. Y si hablamos de siglo, como lo ven acá, si se fijan, en años hablamos 100 años antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo. Y si hablamos de siglo, decimos siglo 1 antes de Cristo, siglo 2 antes de Cristo, siglo 3 antes de Cristo. Y si hablamos hacia el presente, decimos 100 años después de Cristo, 200 años después de Cristo, 300 años después de Cristo, o siglo 1, 2 y 3 después de Cristo. Actualmente estamos en el siglo 21 después de Cristo y estamos en el año 2024 después de Cristo. Cuando les he dicho más de alguna vez, miren, eso es más o menos, me refiero a que pues hubo un error a la hora de establecer esta fecha, acá donde tengo el puntero. Es un error de alrededor de 6 años más o menos, y es a la luz de los mismos textos bíblicos, porque hay datos que sí se pueden rastrear a nivel histórico. Uno de esos es la familia de Herodes. Herodes, acuérdense, Herodes es el que gobierna en la época que María y José pues están esperando que nazca su hijo. Ellos van a un censo mandado por el emperador y van a una región en la que el gobernador es Herodes el Grande. Luego después, bueno, ellos se van, bueno, todo lo que pasó por ahí. Cuando estamos hablando de Cristo y que lo van a crucificar, lo mandan también donde un tal Herodes. Ese Herodes no es el Herodes el Grande, es el nieto, es Herodes Agripa. Ese es otro Herodes, o sea, de la misma familia. Estos sí están registrados a nivel histórico. A nivel histórico no habla nada de Cristo, pero sí habla de estos emperadores. Entonces, hay un registro de un censo que mandó a hacer Herodes el Grande, que efectivamente consta en la historia. Pero también consta en la historia que Herodes el Grande gobernó hasta más o menos el año 6 o 4 antes de Cristo. ¿Qué significa? Que cuando fue el censo del que se habla en la Biblia, Herodes el Grande ya estaba muerto. Entonces hay un error ahí en lo que se relata. Y eso, como fue lo que se tomó para hacer el calendario, resulta que tenemos un desfase de alrededor de 6 años. Es decir, que deberíamos de estar en el año 2030, si hubiese tomado el dato histórico tal cual como fuera, con el rigor histórico actual. Pero no fue así. Fueron otras cosas las que influyeron, no se sabían estos datos, no se contrataron fuentes porque no usaron un método histórico, sino que usaron nada más lo que se conocía de astrología y astronomía mezclado con pues las órdenes que daba el emperador en su momento y el papado. Y ahí se establecieron pues el calendario que conocemos, que es con el que estamos actualmente. Tenemos un desfase de alrededor de 6 años. Algunos dicen entre 4 a 6 años estamos desfasados en tiempo. Dígame, Alejandra. Buenas tardes, Lick. Cuando dijo que se habían equivocado en los del año, ¿sí? Los del calendario, me recordó que en unos países, no sé si en Corea o no sé dónde, están más adelantados que nosotros. Sí, es cierto. Uh-huh. Cuando dijo eso me acordé de que hay algunos países que están por el año 30 o algo más. Y de eso me acordé en el momento que usted dijo eso. Por ahí está, ¿verdad? Sí venía preparado para esa pregunta. Pues ahí tienen algunos calendarios. El calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos, se llama gregoriano porque se hizo en la época del Papa Gregorio el Grande. Eso fue hace más o menos unos 1200 años que se realizó, que se estableció. Y ahí se estableció el año 1 como el año del nacimiento de Cristo y se comenzó a contar a partir de ahí. Entonces, según ese calendario, nosotros estamos en el 2024. Pero según el calendario chino, estamos en el 4722. Según el calendario hebreo, los judíos, estamos en el 5784.
Según el calendario musulmán, ellos cuentan a partir de la Égira, que es la peregrinación de Mahoma a la Meca. Son 1444 años a la fecha. Este es el año para los musulmanes. Y para la India es 1945. O sea, vean, cada cultura tiene un año diferente. Así podemos ver otros más, Corea, Japón, otras culturas. Y de hecho hay culturas que no llevan calendarios con el conteo que nosotros vemos, sino que solamente ven lunas y soles. Y existen todavía culturas así. Pero nosotros en el mundo occidental, repito, este es el que nosotros manejamos. Y me dice, mire, pero si hay tantos calendarios, ¿por qué se celebra siempre el fin de año todos al mismo tiempo? ¿Por qué el año nuevo todos lo celebran? Porque eso es algo comercial, porque eso tiene que ver con dinero, con ventas, con compras. Eso es otra cosa, no tiene nada que ver con cambios como dicen ahora que está de moda, una vuelta al sol. No, eso tiene que ver con cuestiones comerciales, con mercadeo, marketing y todo eso. Por eso es que en el mundo se celebra el año nuevo. O sea, es algo que vende, le interesa a quienes manejan los hilos económicos del planeta, pues que la gente piense en eso. Pero pues cada cultura tiene un calendario diferente. Y bien, compañera, porque nos mencionaba por ahí. Dígame, María Concepción. Porque igual, o sea, en países como China, Corea del Sur, celebran su año nuevo en diferentes fechas que el gregoriano. Sí. El año chino, creo que fue hace poco, ¿verdad?, que se celebró. Sin embargo, comercialmente siempre hay una celebración que tiene que ver con la celebración occidental del Año Nuevo, porque es algo que vende, o sea, eso vende a nivel mundial. Entonces siempre hay, pero sí, China hace poco, hace un par de semanas, estuvo celebrando el Año Nuevo, Año Nuevo chino. ¿Sí, Gabriel Alejandro? No, yo hablando de calendarios, creo que recuerdo escuchar por ahí de que con eso del proceso que están haciendo de que quieren hacer viajes al espacio, la comunidad científica creo que está en proceso de buscar su propio como calendario, porque no quieren depender de todas esas irregularidades que tienen a partir de los demás calendarios que están basados en la cultura y no en ¿cómo se llama? En cosas que ellos pueden medir. Uh-huh. Bueno, gracias por el dato. En algo más científico, más bueno, medible sería el caso, una magnitud medible, porque decía, el tiempo es algo medible, es una magnitud medible. Pero culturalmente cada quien lo acomodó según le convenía. Entonces, por eso vemos esa cantidad de diferentes de calendarios. Bien, voy a avanzar. Vamos a llegar hasta acá con esto de la parte de la concepción de la historia. Acuérdense de la historia. Lo importante es recordar que es una ciencia que tiene como centro de estudio el pasado de la humanidad y como método propio de las ciencias sociales. Y se auxilia de otra cantidad muy grande de ciencias y de disciplinas a manera de ser lo más exacta posible. Aunque exactitud pues es algo relativo, dado que no es una ciencia exacta. Ahora bien, viene el otro término, porque nosotros no vamos a hacer, esta materia no es de historia, es de historia del arte. Entonces el siguiente término para nosotros es que es arte. Y entonces acá les pregunto, ¿qué es para ustedes arte? ¿Sí, Alonso? Para mí es una forma de expresión propia sobre la realidad de la que vivimos. Muy bien, forma de expresarnos de nuestra realidad. Luego tengo acá a Elisa. Yo creo que el concepto de arte depende de cada persona, así que es muy relativo, pero en mi caso, en mi opinión, es parecida a la de mi compañero, que creo que el arte es una manera o un medio para expresar sentimientos, emociones, estado de ánimo, etcétera. Muy bien, gracias. Ahí nos agrega elementos que tienen que ver con la expresión. Tengo por acá a Elisa, luego Yolanda. Bueno, Yolanda entonces, Yolanda Cecilia.
Para mí es la principal forma de comunicación que tenemos, tanto antes como ahora. Una forma de comunicarnos, bueno, de entender los tiempos de antes. Tenía una maestra que decía que la mejor forma de poder entender la sociedad actual era ver el pasado y entender qué es lo que estaba ocurriendo antes y que eso solo lo podíamos ver a través del registro que deja el arte. Así como, por ejemplo, la pintura que se veía en los tiempos de Da Vinci, por ejemplo, que él estaba descubriendo todo esto del esquema humano, por decirlo de alguna forma. Y para mí, incluso ahora, la mejor forma que tenemos para em, comunicar todas las cosas que podemos nosotros pensar o que estamos sintiendo o que están ocurriendo en el mundo fuera de nosotros es a través de eso. Entonces, para mí es la principal forma de comunicar y de también como mantener, no se me ha ido la palabra, pero como mantener el sentido de la historia de las cosas que han pasado. Muy bien, gracias, muy completa su participación, gracias. Tenemos Guillermo. Luego reviso lo que me ponen ahí en el chat. Vamos a ver primero acá. Guillermo. No, Nelson, Alejandro. Sí, bueno, Bueno, yo tenía mi, no te escucho. Yo tenía un concepto, digamos, similar al de los compañeros anteriores, ya que, bueno, yo en mi caso estudio un poco de música. Entonces, lo que se me ha enseñado es que la música también es considerada un arte. Y un arte está compuesta de diversos elementos. En este caso, pues, comprendemos que son elementos visuales, porque podrían ser en otras áreas elementos también visuales, sonoros o lingüísticos, pero que independientemente lleva la intención de evocar o transmitir sentimientos o plasmar una idea o, como decía un compañero en el chat, o manifestar nuestra forma de pensar o de percibir las cosas. Muy bien, gracias por el aporte. ¿Qué más tengo por ahí? Nelson. Pues para mí el arte es una manera de expresar sentimientos, pensamientos, opiniones o incluso hasta cosas que el autor se puede imaginar a través ya sea de palabras, dibujos, pinturas o canciones. Muy bien, gracias. Tengo aquí a Brian Javier. Y vamos a llegar hasta Laura Cecilia luego. Tengo Brian, luego William, después María Concepción y Laura. Vamos a llegar hasta ahí para poder ver las participaciones en el chat también. Sí, digamos. Bueno, para mí el arte es la manifestación material de todos los elementos que componen la realidad en la que vivimos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién sigue? Yo considero que el arte es algo que, o sea, el arte tiene tantas ramas en las cuales puedes manifestar cómo sientes las realidades que vivimos, ya sea por música, pintura, dibujo, en lo visual, ahora con la digitalización. Entonces, el arte es algo que, aparte de que nos ayuda a nosotros, también ayuda a aquellas que no tienen voces, o sea, el arte ayuda a expresar a quienes no pueden expresarse y poder representar realidades que muchos vivimos o ciudades o acontecimientos se dan cada día o cada cierto periodo. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Etimológicamente, arte significa saber hacer, ¿verdad? Sí. Y para mí, algo bien importante es que el arte es una actividad meramente humana, por las situaciones que se están dando hoy en el presente, ¿no? Es una actividad meramente humana en la cual el ser humano expresa de diferentes formas sus pensamientos y sus ideas. Muy bien, gracias. Laura o William, ¿quién va? Bueno, Laura, dígame. Después creo que quería William. Bueno,
Para mí, el arte, pues cada persona tiene una distinta concepción de la realidad en que vive, porque si bien yo puedo vivir por una zona y otra persona puede vivir por otra y nos pueden pedir hacer algo, y yo lo voy a hacer de manera distinta porque me he desarrollado de manera distinta. Entonces, para mí el arte es poder transmitir mi percepción de la realidad o de mis sentimientos y poder compartirlo con otras personas y para poder expresarme, porque el ser humano por naturaleza es un ser social. Entonces, si bien guardarse todo para uno mismo no vendría siendo como algo biológicamente natural. Entonces, el arte viene siendo como para mí, una necesidad básica y bien esencial. Muy bien, gracias. ¿Qué más? William, y no sé si María Concepción. No, William sería, y luego cerramos para ver en el chat. Para mí el arte, bueno, es como todos han dicho, o sea, es una forma de expresar sentimientos, como por ejemplo, o sea, nadie hace una pintura o nadie escribe una canción solo porque sí, o sea, todo va, por decirlo así, con un propósito, con un sentimiento de querer expresar algo, como por ejemplo, o sea, hay canciones tristes, o sea, no va con un sentimiento así alegre, sino va con un sentimiento así triste, al igual que con las pinturas, o sea, hay gente que no le haya sentimiento quizás a una obra de arte, por así decirlo, pero hay gente que sí, o sea, entiende todo el concepto de lo que el artista quiso plasmar en eso. Muy bien, gracias por la participación. Y algo, perdón, se interrumpe. María Concepción. Algo especial que tiene el arte es que es algo que siempre perdurará durante el tiempo y es algo que evoluciona durante etapas de la vida de la humanidad. Entonces, eso es algo que lo hace muy especial, que aunque evoluciona, siempre prevalece en cada aspecto de nuestra vida y que nos ayuda a representar varias cosas, varios ámbitos. Muy bien, eso es importante porque el arte no es estático y cambia y sigue cambiando. De hecho, por eso decían por ahí, no es un solo concepto. Lo que hay que entender es el contexto en el que se da cada uno de esos contextos. No sé si Iliana sería para ir cerrando acá, porque tengo bastantes mensajes aquí en el chat. Hola, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, el arte es la manifestación o expresión de cualquier actividad creativa o estética por parte de los seres humanos, ya que todos, digamos, podemos plasmar nuestras emociones, sentimientos y percepciones sobre su entorno, sus vivencias o aquello que imagina sobre la realidad de los fines estéticos, porque cada quien tiene, digamos, un concepto de lo que vive o lo que hace, entonces ellos pueden plasmar sus ideas ahí y desenvolverse, digamos, con todo aquello, digamos, porque el arte es eso que nosotros sentimos o expresamos a la hora de crear algo, porque el arte es más que todo, digamos, el crear, ya, donde plasmamos todo eso y podemos expresarnos o dar alguna idea de nosotros mismos. Muy bien, gracias. Bien, gracias a todos los que participaron. Vamos a ver aquí en el chat porque tengo bastante. Dice por acá, Yamilet dice, es una manera de expresarnos. Edwin dice, es plasmar una idea sobre cualquier medio físico. Muy bien. Gaby, es un método en el que las personas buscan expresarse. Eso es una constante siempre, hablamos de la expresión. María Fernanda dice, el arte puede ser una manera de expresarse, ¿correcto? Helen dice, expresar lo que nos sucede alrededor de nuestro entorno y plasmarlo. Eso de nuestro alrededor, cuando lo mencionan, se llama marco de referencia. Nuestro marco de referencia es diferente. El mío es diferente al de ustedes y hay muchas cosas que tienen que ver con eso, o más bien, que incluyen el marco de referencia. Es ese entorno que hace que las cosas las veamos de manera diferente. Luego dice Gabriela, pienso que el arte es una forma de expresar sentimientos y explicar sucesos que han pasado o pasan actualmente. Muy bien, Gabriela Tamari dice, es una forma de expresión humana que buscamos estimular y comunicar emociones, ideas y conceptos a través de la creación de obras que pueden ser visuales, auditivas, escénicas o literarias. Muy bien, eso es mucho más amplio todavía. Nosotros solo nos enfocamos en una sola parte acá, que es la plástica, pero hay algo mucho más grande que ha ido evolucionando a la parte del ser humano también y que tiene
su disciplina también para estudiarla. Naomi dice, es una manifestación de manera creativa, es una manifestación de manera creativa que nos hace tener la capacidad de provocar una reflexión y conexión con las personas y los seres que nos rodean. Muy bien. Alison dice, el arte es como una forma de plasmar algo que queremos en el mundo, que el mundo vea o sienta. Muy bien. Adela dice, el arte es subjetivo, ese arte es importante, la subjetividad. Pues cada uno tiene una idea de qué es el arte o puede ser arte, así como unos lo vemos como una forma de expresar sentimientos de una realidad, otros pueden verlo de manera diferente, de otra forma, perdón. Lo de subjetivo es cierto, todos lo vemos de manera diferente, pero a nivel conceptual tiene elementos que son ordenados, ¿verdad? O sea, no puede ser arte solo lo que yo pienso y también lo que piensa aquel, no, hay un ordenamiento de ideas que la mayoría de ustedes la tienen, si están los elementos ahí, porque no es todo arte, ¿no? Hay algunas, no voy a decir reglas, sino que hay algunas limitantes dentro del concepto para poder definir qué es arte, al menos en el concepto contemporáneo. En el posmoderno es otra cosa, ahí es diferente. ¿Qué más? Edwin dice, es saber hacer. Saber hacer no significa que sea arte. Eso tiene que ver con la etimología del término. Arte es saber hacer, así se entiende en su raíz más primitiva. De ahí que no todo sea arte, porque un microbusero para mí es un artista moviéndose en las calles de San Salvador, y por eso le ponen multas a veces, porque pues, es demasiado arte el que expresa, pero no es arte plástico, no es arte en términos generales, pero tiene una habilidad, es decir, sabe hacer las cosas. Ese saber hacer es un arte, por eso es que se habla de el arte de la cocina, el arte de bailar, bueno, ese sí tiene que ver con el arte, pero digamos el arte que dicen, no es que mi mamá es una artista en la cocina. ¿Por qué le decimos que es artista? Porque sabe hacer las cosas. El saber hacer es un arte. Esa es la concepción más básica del término. Betania dice, el arte es como una manera de expresarnos de una manera creativa. Sí, la creatividad tiene bastante que ver. Carol dice, es un método que permite plasmar distintos tipos de información, sentimientos, expresiones y que permanecen a través del tiempo. Eso es también importante. Mucho de eso, no todo, pero sí mucho de lo que se hace a nivel artístico tiene un espacio en la historia. Genesis dice, el arte puede ser el reflejo de una cultura humana. También, y hay culturas contemporáneas que tienen manifestaciones diferentes. ¿Y por qué? Porque el contexto, espacio y temporal es diferente. Puede ser que temporalmente estén existiendo juntos, pero el contexto de espacio sea diferente, y eso hace entonces que las manifestaciones sean diferentes. Alejandra dice, el arte es poder expresar y transmitir una época, un momento, un sentimiento, un deseo, atracción, y también es plasmar sucesos de muchas formas. Como decían los compañeros, puede ser por medio de dibujo, textos, música, etc. Es un largo etcétera, por cierto. Alison luego dice, para mí el arte, además de expresar uno mismo, lo que considera, por ejemplo, la música, pintura y hasta incluso la comida. Ahí es donde ya veamos que son variantes, que no necesariamente entran dentro de la plástica, que es lo que estamos viendo, pero lo que les mencionaba, decimos que el cocinero es un artista, o la cocinera es un artista, porque sabe hacer las cosas, sabe hacer. Más que más, María Fernanda dice, es una herramienta de expresión utilizada para transmitir la cosmovisión de un individuo y como todo lo que lo rodea o afecta, tanto en el mundo tangible como en el intangible. Con el pasar del tiempo puede servir para estudiar grupos sociales o incluso épocas completas. Eso es cierto. Vean, los arqueólogos, por ejemplo, cuando ellos pueden hacer excavaciones, sacar formas, todo lo que encuentran ahí, pero van a utilizar las obras, lo que nosotros llamamos arte, lo van a utilizar para establecer periodizaciones. Por ejemplo, cuando hablamos acá en América, pues Centroamérica, de los periodos de los pueblos precolombinos, decimos el formativo, el preclásico, el clásico, el posclásico, estamos hablando de cerámica, pero el término sirve para nombrar cada una de las épocas. Entonces sí puede servir
para eso. ¿Dónde me quedé? Me perdí. Estábamos con Gaby. No, aquí sí, con Gaby. El arte también puede ser un método en el que las personas buscan la liberación de sentimientos o un escape de su realidad en que buscan crear algo. Es bien interesante. Especialmente lo hemos visto en el proyecto modernista del arte, que son las vanguardias, con el dadaísmo, con el cubismo, por ejemplo. Es una manera de expresar la realidad. Estamos hablando de dos movimientos que se dieron en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Luego vino el periodo entre guerras, es posterior a que termina esa primera gran guerra europea, y entramos a lo que se llama el periodo de entreguerras. Ahí aparece el surrealismo, y el surrealismo es una manera de escapar de la realidad, y tiene sus características propias también. Entonces es importante eso. Alejandra María dice, también considero que por medio del arte podemos dejar nuestra huella o marca personal que nos identifica como personas y seres humanos. Muy bien, Alison dice, el arte es como plasmar algo el cual queremos que los seres humanos vean, sientan y compartan sus sentimientos. ¿Está bien? Fátima, el arte es un lenguaje y forma de expresión con el cual podemos describir todo lo que nos rodea. Al igual que puede expresar sentimientos o una idea, plasmarla en una pintura, la música, y de esa forma transmitir la percepción de cada ser. Muy bien. Tengo por acá Alison Joan. También plasmar algo sobre papel requiere de práctica constante. Sí, la constancia en la práctica de una de las áreas de la plástica es lo que va a dar la mayor certeza a la hora de hacerlo. O sea, si no practican, no vamos a avanzar. Y no solamente me refiero al dibujo, sino eso que dicen de saber expresar, saber transmitir, saber decir a través de la obra de arte. Eso hay que practicarlo, porque a la primera no sale. Hay que practicar mucho para que las imágenes, los símbolos que creamos de verdad transmitan esa información y no se diluyan en el proceso de comunicación sin que lleguen a tener el éxito que esperamos, que sería que la gente nos entienda lo que transmitimos. Luego Gabriel Alejandro dice, en son de broma, dice, el arte es lo que la burguesía decide que sea. Eso es algo que se discute bastante, porque no solamente es la burguesía, es también, ¿qué serían? Los grupos de poder, no necesariamente burgueses, pueden ser políticos también. Dicen qué es lo que es arte y qué no. O sea, sataniza a un tipo, por ejemplo, Hitler mandando a destruir obras de arte, por ejemplo, y preservando otras. O bueno, en nuestro país también, en tiempo de la guerra, que se decidía qué era arte y qué no, cuál se considera viciada, y por lo tanto tuvieron artistas que tuvieron que ir huyendo del país. Entonces eso sí es cierto. O sea, hay fuerzas por ahí, hay poderes que intervienen en la determinación de mucho. Actualmente en ese tránsito están, por ejemplo, galerías, museos y esto que se llama curadores. Ellos deciden qué es, qué no es arte. Por eso pueden ver una piedra a la que le aplicaron barniz de un lado y del otro lado la pintaron, puesta sobre un pedestal en uno de los mejores museos, y ven una pintura primitivista, muy representando un paisaje y que no tiene ni don de lección, porque simplemente no tiene espacio, porque no lo consideran que sea un arte acorde a los nuevos tiempos. ¿Sí, Elisa? Eso me recuerda a la obra que es un guineo pegado con cinta gris y que lo tienen, no sé si lo tienen o lo tenían en un museo. Sí, comediante. Ya vamos a ver un poquito sobre eso, pero bien, es eso a lo que me refiero. O alguien, por ejemplo, fue también hace un par de años, alguien estaba sentado en el suelo, se quitó los lentes, hizo algo, dejó los lentes puestos luego en el suelo y se levantó, se le olvidaron. Cuando regresó había gente que estaba mirando la obra puesta en el suelo, que eran unos lentes puestos ahí. O sea, es bien complicado cómo se maneja, pero vamos a ir entendiendo de eso. Tal vez no vamos a dilucidar todo acá, pero sí ustedes van a tener materias en las que van a hablar de eso. Tendrán filosofía del arte, sociología del arte, teoría de la comunicación artística,
son materias en las que pues esos temas van a entrar bastante a discusión para entenderlo. Acá yo solamente se los puedo mostrar, discutimos un poco, pero no profundizamos tanto como si lo van a hacer en esas materias que luego van a llevar. Sin más que más, Cristian dice, es un ejemplo en la música sería donde alguien escucha un ruido, otro escucha un sonido que es algo totalmente distinto. Por ejemplo, alguien, perdón por herir susceptibilidades, pero alguien escucha reggaetón y le parece algo melodioso. Yo lo escucho y para mí eso es chocante. O sea, no puedo soportar ese pum, 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 monótono y bueno, mejor lo dejamos ahí porque apenas vamos conociendo y vamos a ser enemigos con mucha gente. Pero bien, es eso. Bueno, ustedes pueden, les pongo eso, yo lo veo como meme, lo han visto, lo comparten como meme, pero ustedes habrán visto por ahí videos en los que aparece Yoko Ono gritando frente a un micrófono. Y aparecen algunos videos donde aparece donde está con John Lennon y otros cantantes y ella está gritando frente a un micrófono. Vean, Yoko Ono es representante de un movimiento artístico conceptual de los 60 y 70 que se llama Fluxus. Y el Fluxus es un movimiento artístico donde lo que se hace simplemente es producir sonidos, no melodías. Entonces, cuando ella la ven gritando, no piense que está cantando, está haciendo un performance de Fluxus. Ella es una de las representantes de eso. Pero bueno, vamos a ver más adelante. Edwin dice Amparte, muy bien, Amparte, o lo que dice también Avelina Lesper, porque Amparte es la manera como lo nombra, se me escapa el nombre, es español, pero también Avelina Lesper habla acerca de esto mismo. Bien, vamos a quedarnos entonces hasta acá. Les agradezco bastante la participación, eso me alegra cuando pues en el grupo se participó bastante. Vean cuánto tiempo tardé en leer lo que aparece en el chat, aparte de quienes participaron pues con micrófono. Es algo que me gusta bastante. Bien, ahí nos comparte Laura, es Arturo García Villagrán, me acordaba algo del apellido, Villagrán. Si encuentran algo, por cierto, compártanlo en el grupo de Facebook, algo de él. Es interesante tener esas perspectivas de él. Pues bien, vean, como los conceptos que me han dado son completamente diferentes, aunque siempre se muevan sobre las mismas ideas, vamos a entender un concepto acá, que es una construcción que incluye muchos de los términos que ustedes han utilizado. Probablemente difiera con lo que ustedes consideran que es arte. Digan, no, esto le falta aquello, pero es uno de los que he encontrado como más completos, que incluyen varias de las acepciones que ustedes han mencionado. El concepto de arte cambia, no es el mismo concepto de arte de hace 300 años, el de hace 100 años, el de hace 50 años, el de hace 25 o el del año pasado. Esto cambia constantemente. Entonces, sí, hay como una media y bueno, el error está en pretender entender qué es arte con un concepto, lo voy a replantearlo de nuevo. El problema está en entender el arte de hace 200 años con un concepto reciente. Eso no se hace así. Debemos entenderlo en su contexto. No podemos mezclar, no podemos decir, no podemos medir con el concepto que medimos, por ejemplo, el arte posmoderno, no podemos hacerlo con una obra de hace 200 años. O sea, ¿no? Cada una le corresponde un concepto diferente porque fue construido en ese contexto. Sí, Aaron. Sería como los NFT. Exacto, el criptoarte, eso es algo completamente diferente y que tendrá, creo que alrededor de 12 años más o menos, porque esto del las criptomonedas, el criptoarte y todo eso, es algo que se está construyendo muy recientemente, hace unos 10 años y quizás hace unos 5 años es que se habla con más fuerza acerca de los NFT, por ejemplo, que en nuestro país hace unos 3 años hubo un intento de masificarlo junto con esto de la idea de Bitcoin y todo lo demás, pero ahí está. O sea, así es que les voy a mostrar uno acá, es el que vamos a manejar. Si ustedes en alguna pregunta en un examen o laboratorio les aparece y difiere un tanto del que está acá, pues sí les voy a hacer esa valoración, porque pues mientras contengan los elementos del concepto, no importa que ustedes lo digan a su manera.
Ahora, si se disparan mucho del concepto base, entonces sí, la respuesta probablemente esté mal. Pero, ¿qué es arte entonces? Primero, lo que ya mencionaban, etimológicamente viene del latín ars o artis y del griego texun, y ambos términos se refieren al saber hacer. Entonces, ¿qué es arte? Saber hacer. Si ustedes saben hacer algo, son artistas. ¿Saben decir mentiras? Son artistas. ¿Saben cocinar? Son artistas. O sea, porque estamos aplicando solamente el saber hacer. Ahora bien, estas culturas que vamos a estudiar en estas semanas, esos meses, perdón, del ciclo, ellos hicieron las obras, esculturas, pinturas, en muchos casos no pensando en expresar algo. Sin embargo, tienen simbología, pueden leerse, pueden entenderse. Principalmente se establecieron que estos objetos, por ejemplo, una olla, un jarrón, que originalmente fue hecho a lo mejor para contener un líquido, actualmente decimos que es una obra de arte. ¿Y por qué? Pues ¿cómo hacer una obra de arte si es un jarrón donde metían vino, por ejemplo? Porque resulta que se hizo a través de una habilidad, de un saber hacer. Entonces, por eso es que tampoco se habla de artistas cuando nos referimos de manera técnica a los que producían las obras en la época antigua. Decimos coloquialmente los artistas egipcios, pero realmente eran artesanos. ¿Y por qué? Porque simplemente no tenían una reflexión artística, filosófica de lo que estaban haciendo, sino que repetían técnicas tal cual lo hacen los artesanos actualmente. Solo repiten algo, pero no hay una reflexión acerca de lo que están haciendo. Eso lo vamos a ir entendiendo por ahí poco a poco, no es algo que se entiende así como tan fácilmente, pero son diferentes, tanto el producto artístico como el producto artesanal. Y la mayor parte de obras que vamos a ver en las primeras culturas son artesanales, pero la historia del arte las ha ubicado como productos artísticos actualmente, porque fueron hechas a través de un saber hacer. Luego, ¿qué más? Este es un concepto un tanto más completo. Es cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa. Vean, o sea, ¿es para hacer algo estéticamente agradable o es para comunicar algo? Ambos conceptos me los mencionaron ustedes. A través de la cual se expresan ideas, también me lo dijeron, emociones o en general una versión del mundo. Eso también lo mencionaron. Y también mencionaron ustedes los medios. Diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. Entonces, ven que el concepto tiene muchos de los elementos que ustedes mencionaron. Tal vez no todo lo que ustedes dijeron, pero engloba lo que mencionaron. Entonces, ese es el que vamos a manejar para efectos de entender el arte en este momento. No funciona este concepto para entender la producción artística de los últimos 50 años, por ejemplo. No funciona este concepto. Hay que agregarle otros elementos. Entonces, por eso es que no podemos aplicar el mismo concepto a toda la producción artística de la humanidad, porque el concepto fue cambiando. Un concepto fue allá por el Renacimiento, otro concepto aparece en el siglo XIX, cuando aparecen las vanguardias, el proyecto modernista, otro aparece dentro del proyecto modernista con el arte conceptual, por ejemplo. Luego aparece también uno nuevo en los últimos 20 años, cuando se habla de posmodernismo. Entonces, es cambiante, no es uno solo. Pero esto nos va a servir para entender lo que vamos a trabajar en este ciclo. Bien, ¿qué más? Es un componente de la cultura, de ahí que a través del arte podamos entender las culturas. Se refleja en él los aspectos económicos, los sociales, la transmisión de ideas, valores, todo lo que el ser humano ha desarrollado en tiempo y espacio, pues es susceptible de ser considerado desde una perspectiva del arte. También se dice que es con la aparición del Homo sapiens que el arte tuvo una función ritual. O sea, originalmente el arte no fue para embellecer algo, sino tenía una función práctica, eran parte de rituales. Por eso en las pinturas parietales, que es lo que encontramos en los cuevos o abrigos rocosos, se representan escenas que evocan la vida cotidiana. Y ya en el Neolítico
esas escenas representan, ¿cómo se llaman estas ceremonias en las que se están desarrollando ciertos ritos? Entonces, ahí es donde lo vamos a observar, pero aparece con el Homo sapiens. Antes, no. El Neanderthalensis y otros de esos eslabones que tenemos en esta cadena evolutiva del ser humano, no necesariamente están, o se considera que hicieron algo mayormente artístico, salvo los llamados útiles. Y los útiles son herramientas. Más o menos unos 120.000 años ya hay herramientas que se hacían. Es decir, que este primate tomaba piedras, por ejemplo, las golpeaba unas contra otras para que se quebraran y tener filo en un lado de la piedra y poder cortar. Ya hay una herramienta. Entonces, eso es lo que se considera, que es con el Homo sapiens, que ya se desarrolla más estructuralmente esto que llamamos actualmente arte. Esa función entonces decía es ritual, mágica o religiosa, y la función pues cambia a medida que va evolucionando el ser humano, hasta convertirse en un componente estético dentro de nuestra sociedad. Tiene que ver con lo pedagógico, lo mercantil o simplemente ornamental. Pedagógico, ¿por qué? Por ejemplo, cuando hablamos de la Edad Media, la obra artística religiosa, las imágenes de santos, de Cristo, de María, de Dios Padre, de ángeles, esas imágenes servían para enseñar, para explicarle a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no puede leer. La mayor parte de gente no sabía leer. Entonces necesitaban imágenes para poder enseñarle. Y por eso es que son tan populares las imágenes en el arte religioso, especialmente cristiano católico. Luego viene, ¿cómo se llama? La separación entre católicos y no católicos, o católicos y protestantes, perdón, en el Renacimiento, y unos optan por usar imágenes y otros no. Los que optaron por no usar imágenes, lo que se preocuparon es que la gente aprendiera más a leer y hacer masificar el uso del libro sagrado, de la Biblia, dado que para esa época se inventa la imprenta. Pero el cristianismo católico siguió con la idea de que la gente hay que enseñarle a través de las imágenes. Entonces las imágenes, en lo que se llama la contrarreforma, se popularizaron todavía más y produce un tipo de arte muy particular que es el que se llama barroco. El arte barroco produce muchas imágenes, especialmente lo vemos en España y lo vemos en América. ¿Por qué? Porque era una manera de enseñarle a la gente acerca de religión. Por eso se dice que tiene una función pedagógica. Mercantil, bueno, es un artículo de cambio, es algo que se vendía, se compraba, y puede ser algo simplemente ornamental también. Bien, sobre eso mismo, mencionarles cuando observamos diferentes tipos de ejemplos. Bueno, ahí vemos la primera imagen que les mostraba. Esta es un performance. Esto es en los años 60 y 70 del siglo pasado. Esto es el Renacimiento. Esto es paleolítico. Esto es gótico. Esto es conceptual, estamos hablando de los años 60 y 70 del siglo pasado. Esto es más actual, esto tendrá unos 8 años, si no es que menos. Esto tendrá unos 20 años, los performance, los happening. Esto es mucho más antiguo, es de la cultura egipcia. Esto es arte pop. Esto es neolítico. Esto es arte pop también y conceptual. Esto es postimpresionismo. Entonces, cuando lo vemos así, que es lo que, si no hemos tenido un estudio previo de historia del arte, pues todo lo vemos juntos, lo vemos de manera anacrónica. No vemos un ordenamiento temporal en todo esto. ¿Para qué nos va a servir entonces la historia del arte? Para poder ordenar todo eso. Si no ordenamos, difícilmente entendemos cómo fue el desarrollo o el devenir de las artes. Entonces, si ya tenemos ese concepto de historia y el concepto de arte, entonces historia del arte vamos a entenderlo ya uniendo los conceptos como una disciplina dentro de las ciencias sociales que estudia la evolución del arte a través del tiempo. Eso es básicamente. A través de esto
podemos hacer periodizaciones, podemos estudiar de mejor manera a las culturas, estableciendo dentro de las mismas también unos periodos y subperiodos, de manera de entender lo más posible la producción artística. ¿Qué más? Bueno, lo que menciona ahí, el objetivo del arte, un examen, se busca hacer un examen objetivo del arte a través de la historia. Se clasifican las culturas, se establecen periodizaciones, como les mencionaba, y las características que hacen distintas o similares a través de influencias unas culturas. Por ejemplo, si me dicen, no, mira, el cristianismo prácticamente se inventó las imágenes. La imagen de la Virgen aparece en el cristianismo, antes de eso no había nada parecido. Y yo les digo, no, eso no es cierto, porque la imagen de María, por ejemplo, dentro del cristianismo, es la imagen de la diosa madre, y la diosa madre aparece desde las Venus paleolíticas, o sea, unos 30.000 años antes de Cristo, y luego lo vemos en Mesopotamia, con la diosa Inanna, por ejemplo, y otras más. Lo vemos en Egipto, con la diosa Isis, por ejemplo. Ven, Isis aparece con Horus en su regazo y lo está amamantando. O sea, aparece la diosa Isis con su hijo en brazos. Y las primeras imágenes que aparecen en el cristianismo es María sentada con Jesús en sus brazos, en algunos casos amamantándolo. ¿De dónde vino eso? Pues de los antecedentes que se tenían de la influencia egipcia. Y si no, pero es que eso no puede ser, estaban muy lejos. Bueno, pues entonces veamos la diosa de la naturaleza, la diosa que representaba la vida, ¿cómo se llama esto? La fertilidad para los griegos o romanos, Ceres, Demeter, pues es la misma idea de la diosa madre, y por lo tanto es el antecedente para la Virgen María. No, todavía no me convence. Bueno, entonces veamos el manto de la Virgen. ¿Qué tiene el manto de la Virgen encima? Tiene un montón de estrellas. Bueno, veamos la diosa Nut en Egipto. La diosa Nut es una representación del cielo, y en todo su cuerpo está lleno de estrellas. Entonces, ese es el manto que tiene la Virgen. Y así podemos ir haciendo esas relaciones entre unas culturas y otras, para que veamos que no todo se inventó, que una cultura no lo inventó, sino que tiene influencias de otras culturas que se desarrollaron antes o que llevan un desarrollo contemporáneo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? No, todo bien. No, le... Bueno, espero que Todo sí. bien. Sí, Laura. Yo tengo una duda. Al mencionar eso de que procura un examen objetivo del arte, ¿a qué se refiere si objetivo? Que trata la manera de no incluir sesgos políticos, ¿cómo serían? Sociales o económicos a la hora de estudiar una cultura en particular. Al menos eso es lo ideal, ¿verdad? Lo que busca hacer, por eso dice busca o procura un examen objetivo, no dejarse influenciar. Sin embargo, la práctica, lo que él nos dice es que como eso de la educación tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con las culturas que producen los libros, entonces pues no es tan objetivo como quisiéramos que hubiese sido. Hay cosas que se ocultaron, hay cosas que no se le dio tanta importancia. Por ejemplo, creo que es el mejor ejemplo que les puedo poner. Si ustedes revisan libros de historia del arte de los últimos, bueno, no, de los últimos, no, de la década de los 90, de los 80, del 70 hacia atrás, es decir, los libros que se producen en la segunda mitad del siglo XX, ustedes revisan esos libros de historia del arte, vean quiénes son los que aparecen ahí. Y se supone que la historia del arte busca un estudio objetivo. ¿Qué van a encontrar ahí? Que no hay mujeres artistas. No hay mujeres artistas. ¿Dónde están las mujeres en el Renacimiento? ¿Dónde están en el Barroco? ¿Dónde están en el Neoclásico? ¿Dónde están en las vanguardias? No están. Pero si ustedes revisan los libros de historia del arte en los últimos 10 años, quizás 15 años,
ustedes van a encontrar que aparecen mujeres pintoras en el Renacimiento, en el Barroco, en el Neoclásico, en el Romanticismo, y bueno, ¿y por qué antes no los colocaban? Porque resulta que no era prioridad, se ocultaron, se pusieron, ¿qué sería? De acuerdo las sociedades de ese momento para no darles el papel que habían tenido y ocultarla. Básicamente eso fue lo que hicieron, lo ocultaron. Pero es el esfuerzo tanto de los movimientos feministas como de historiadoras también, historiadores, que se han ido agregando a los textos. Vean, cuando yo comencé con historia del arte hace unos 15 años, fue la primera vez que di la materia, pues yo utilizaba los libros que están en la biblioteca de Ciencias Humanidades y también algunas fuentes que otros docentes con más años que yo en la materia me prestaron, y comencé a armar mis diapositivas. Esas diapositivas de aquel momento con las que tengo ahora son muy diferentes, y especialmente lo que tiene que ver con la historia 2, hay una cantidad mayor de representantes de pinturas que yo ahora agrego de mujeres pintoras. ¿Y por qué antes no lo hacía? No es que yo no quería hacerlo, es que simplemente no están en los libros que se produjeron en la segunda mitad del siglo XX. Es hasta este siglo que están saliendo a la luz. Hay una reivindicación bastante grande y justa que se está haciendo con las mujeres pintoras. ¿Sí, Lenin? Es como cuando se decía que los ganadores son quienes escriban la historia. Ahí también se podría referir a lo del arte, que como eran los más populares en ese tiempo, ellos fueron los que escribieron la historia y no mencionaron a todos los demás. Correcto. Hay una frase que dice, que se supone que la dijo Maximiliano Hernández Martínez, que yo no creo en la historia porque la historia la escriben los hombres. No sé si realmente la dijo, pero eso nos habla acerca de la subjetividad. O sea, la historia del arte procura procura, no dice que lo hace, sino que procura, o sea, busca hacer un examen objetivo de la historia del arte. Pero no siempre se logra, porque siempre hay sesgos. La idea es tratar de democratizar lo más posible esto de la historia del arte y de hacer pues que aparezca aquello que se ha ocultado durante mucho tiempo. Bien, no sé si hay algún comentario más, si no, pues avanzo. No, profe, todo va quedando claro. Muy bien. Entonces, tenemos esto, por ejemplo, de los periodos de la historia del arte. Dentro de ese examen objetivo que se ha hecho, dentro de lo que cabe, se habla acerca de prehistoria, de arte antiguo, de arte clásico, de arte medieval, de arte moderno y arte contemporáneo. De esa manera lo vamos a revisar nosotros durante lo largo de este año. No sé si el próximo ciclo van a estar conmigo, van a estar con uno de los otros docentes que sirven esta materia, pero deberían de ver estos contenidos de manera lineal. En la historia 3, a nivel de espacio van a moverse, dejan Europa y pasan a estudiar el arte que se desarrolla en América y con énfasis en Latinoamérica. Luego van y es arte precolombino. Luego pasan a la historia 4 y es arte centroamericano y es arte de la colonia hasta la fecha. Luego pasan a la historia 5 y cambian de espacio y se dedican únicamente al estudio del arte en El Salvador. Y entonces la historia 5 se refiere a la historia del arte salvadoreña, con énfasis en los últimos 200 años. Entonces, linealmente van a ver todo esto que se observa acá. En estos, ¿qué sería? 2 años y medio que tienen para ver historia. Y luego en las especialidades cada quien va a ver algo diferente. Vi una mano levantada por ahí. No sé si... Sí, licenciado. Mi duda era si esos periodos eran periodos según Occidente. Sí. Ok. Sí, gracias. Sí, eso, gracias ahí también porque me permite aclarar que lo que estamos viendo es la manera como se ha distribuido el arte en el mundo occidental, o sea, con énfasis en lo que sucede en Europa y en América. Okay. ¿Y por qué? ¿Por qué no vemos Oriente o Medio Oriente como lo central? Eso es porque pues todas las historias están para que ustedes estudien de manera principal el desarrollo del arte occidental, no el
no lo que sucede en el otro área del mundo. ¿Y por qué? Pues básicamente es lo que para nuestra cultura es como más necesario que se vea. Sí vamos a estudiar otros, pero el énfasis siempre va a ser en lo que ha servido para construir nuestra historia. Bien, sobre el arte contemporáneo, este se divide en 3 siglos, que es el siglo XIX, el XX y el XXI. Siglo XIX, pues más o menos de 1840 hasta finales, luego siglo XX, los años 1900, y el siglo XXI, pues lo que llevamos hasta la fecha. Ahí tenemos las edades, ¿vean? La prehistoria y el arte antiguo, hasta el arte clásico, estos 3 son edad antigua. El arte medieval, ese se desarrolla dentro de la Edad Media, el arte moderno en la Edad Moderna, el arte contemporáneo en la Edad Contemporánea. El siglo XXI, pues eso está en discusión todavía si es edad postmoderna o no es postmoderna. Pero los periodos acá, que es más específico, es cómo se desglosan las diversas edades. Acuérdense, esto es mundo occidental. Cada uno de estos tiene culturas, tiene periodos particulares que nos vuelve a ser como más específico y más fácil de estudiar también cada una de las áreas. Bien, ahora, ¿se acuerdan la imagen que les mostré un montón de obras de arte? Pues ahora vamos a verlo de manera diferente y ordenado. Herramientas del Paleolítico, en el sentido cronológico, herramientas del Neolítico, Esfinge y pirámides en Egipto, Notre Dame en París, esto es el periodo gótico, eso es la última etapa de la Edad Media. Luego tenemos la Gioconda, esto es Renacimiento, es edad moderna, contemporánea, no, perdón, edad moderna. Es Leonardo da Vinci, el autorretrato de Vincent van Gogh, esto es postimpresionismo. Luego tenemos, en este caso, de Joseph Kosuth, que se llama Una y tres sillas, 1965, estamos hablando de arte conceptual. Y esto, pues no le voy a decir el término en francés, porque me censura la grabación, pero Piero Manzoni, pues él hizo esta obra pensando en que en la época de la que estábamos hablando, él podía empaquetar, ya saben qué, en el envase le puso la etiqueta y dijo, hasta eso se puede vender. ¿Y qué creen? Resulta que se vendió. De hecho, hace unos 15 años, creo que una de estas valía como alrededor de 175,000 euros, una de estas. ¿Y por qué quería mostrar él con eso, con esa obra? Pues que los artistas estaban dejando de lado la manera tradicional de hacer el arte por hacer, en muchos casos, cosas que no podían, que sería guardarse, o no podía, o se pensaba que no se hacían no para guardarse, sino solamente como arte efímero. ¿Sí, Elisa? Sería que veía el arte como algo de manera más comercial. Sí, él decía que eso era, que cualquier cosa se podía vender. Lo hizo como una manera de crítica. Resulta que, pues al final se vendió. ¿Sí, Lenin? Es como los artes que, bueno, en mi opinión, los artes que están haciendo ahora, vi hace poco, el que pusieron unos cubos con arena y los tiraron y eso es arte. Entonces, algo sí se podría ver, de cualquier cosa que lo crea un artista que es nombrado famoso, lo vende por dinero, suficiente dinero, y eso sería el arte. Sí, eso es posmodernismo. Esa obra, por cierto, este año se ha hecho así como un poco popular, ya me lo voy a decir viral, pero popular, pero la obra es más o menos de, creo que mayo o junio, por ahí, del año pasado. Ahí fue que la realizó el artista. Y bueno, ustedes se fijan en el video, luego que se caen los baldes estos rojos con arena, él estira las manos y es así como que apláudame. Se acaba de hacer algo increíblemente extraordinario, según pues él y los críticos que están alrededor de él, y la gente le aplaude. Esas obras, digamos que no nos parecería que no se pueden vender,
pero esa gente las vende el video original o vende la fotografía. Tengo otra aquí participación, Elisa. ¿O no? No. Bien, vamos a avanzar entonces. Las latas de sopa Campbell de Andy Warhol. Eso es 1962, eso es pop art. The Other, Red Energy de Marina Abramovic y Uley. Ese es 1980. Eso ya es, digamos que finales del arte conceptual como tal, al menos de la primera oleada de arte conceptual. Marina Abramovic todavía sigue trabajando. Hay muchas exhibiciones de ella. En el MoMA le dedican bastante espacio a ella. Uley falleció hace unos 3-4 años más o menos. Él tuvo menos participaciones artísticas posteriormente que se separaron, porque ellos eran pareja. Y el último performance que hicieron fue caminar cada uno desde un extremo diferente de la Gran Muralla China. Caminaron y al llegar al centro es como que se vieron, no sabría decir si se saludaron, pero siguieron caminando. Y de ahí no se volvieron a ver nunca más hasta un evento que hubo en el MoMA en Nueva York hace unos 10 años, quizás más que menos. El MoMA es un museo de arte contemporáneo de Nueva York. Digamos, lo que se exhibe ahí es lo máximo, se supone, en el arte. Bien, ¿qué más? Esta obra se llama En Tránsito 4, es una instalación de Paolo Herrera y es del año 2017, o sea, es muy reciente, es de 7 años. Y pues por ahí, ¿qué más tenemos? Comediante, que es lo que alguien me mencionaba hace un momento, de Mauricio Catlelan. Y es esto. ¿Y qué es eso? Pues es una banana pegada en la pared. De hecho, fueron tres bananas. O sea, es una obra que tiene son tres obras más bien diferentes. Una de ellas se vendió en, creo que 150,000 euros más o menos por ahí. La vendieron. Y bueno, pero ¿cómo si eso se va a arruinar? Pues según el artista y según los críticos, según el dueño del museo donde estaba exhibida, pues eso es una banana. Se puede colocar otra, porque solo es una banana. De hecho, eso fue en agosto de 2019. Un par de semanas después de esto, vino este otro personaje que se llama David Datuna, y vean lo que hace. Agarra la banana de la pared en el museo donde está, o sea, una obra de 150,000 dólares, la arranca, le quita la cáscara y se la come. Y mientras lo hace dice, es un performance, dice, se llama Artista Hambriento, Hungry Artist, dice, esa performance, y se lo comienza a comer. Y él dice, ahora sé cómo saben 150,000 dólares. Y se la come. Después, de hecho, lo detuvo la seguridad del museo, lo llevaron aparte, hablaron con él porque es lo que había pasado. Y él dice, no, mira, yo soy un artista también y esto que acaban de ver es una obra artística, es un performance. Eso fue en diciembre del 2019. El dueño de la galería de arte dice, no, esto pues es una banana y lo que vamos a hacer es cambiar la banana, poner una banana nueva en la pared. Entonces, así es como se maneja el arte o parte del arte en este momento, porque lo otro es, como alguien mencionó hace un rato, pues los NFT. Los NFT, el non-fungible token, me parece que significa, es este código que se maneja en lo que se denomina criptoarte. Y bien, hasta ahí llegamos entonces con lo que se refiere a historia del arte. ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, Lick. ¿Sí, Elisa? Yo recuerdo que cuando vi esta obra, no busqué mucha información sobre ella, solo la vi, y yo dije, bueno, porque me enteré que estaba en un museo, y dije, bueno, quizás es una pintura hiperrealista, porque no me cabía en la mente que una banana pegada con tirro valiera lo que valía. Entonces,
en mi pensar, yo pensaba que era una pintura hiperrealista. Y cuando me di cuenta de que en realidad era tal cual, la banana pegada en la pared, dije, ¿qué? ¿Hasta dónde hemos llegado con el arte? Y de hecho esto es solo, como dices, en la punta del iceberg. Hubo alguien hace, creo que 14 o 15 años, porque fue como 2009-2010, hubo alguien que participó en una bienal de arte y pues él hizo su presentación de la obra, lo que llamamos el argumento de la obra, en un correo electrónico, envió el correo electrónico, pero se le olvidó adjuntar la imagen de la obra. Y resulta que ganó. ¿Por qué ganó? Porque estaba hablando de una obra que era invisible, o sea, no estaba ahí, y eso para los organizadores del evento era un boom gigantesco. Y hace un par de años, si ustedes han estado pendientes de ese tipo de cosas, hace un par de años alguien vendió una obra, una escultura invisible. O sea, alguien la compró, alguien compró algo que no existía, simplemente la describió como era y la existía. Eso no es nuevo, por cierto, describir una obra en blanco, eso lo hizo ya alguien en el siglo XIX, cuando comenzaba el modernismo. Pues es algo que se sigue haciendo. Actualmente parecerá que es un boom, ¿verdad? Cuando lo hacen. Hubo alguien, creo que fue en Argentina, viendo que se vendió una obra invisible, hizo el experimento y escribió y dijo que iba a vender una obra que iba a realizar tal día, en el que iba a presentar simplemente un espacio vacío, y resulta que a alguien le comenzaron a llegar ofertas para comprársela. Pero ¿cómo es posible? Ahí es donde dice Villagrán, es el Amparte. No sé, Elisa, si va a decir algo más, mano levantada, o Fátima. Yo tenía una duda. ¿Cómo es que se puede titular algo como ese tipo de cosas como arte? Porque he visto muchas personas que suelen pelear en internet por el hecho de que no consideran ese tipo de cosas como un verdadero arte. Entonces, ¿cómo es que se denomina arte este tipo de cosas? Vaya, ahí depende otra vez vamos al concepto. ¿Qué concepto de arte estamos aplicando? Esto definitivamente que tiene que ver con lo que se llama posmoderno. El posmoderno todavía se está construyendo. Comenzaron a mencionar el posmodernismo a finales de la década de los 80 del siglo pasado, cuando cae el muro de Berlín. Por ejemplo, Francis Fukuyama comienza a hablar del fin de la historia y el hombre, el fin de la historia y el hombre, algo así creo que se llama el libro que hizo. Y dice, bueno, esto estamos en una etapa completamente diferente. Entonces el concepto fue acorde a esas necesidades. Y actualmente hay museos, hay, ¿cómo se llaman estos? Curadores o personas que teorizan nada más acerca del arte, son ellos los que dicen que es o que no es arte. Esa es la realidad. Pero para hacerlo, lo que utilizan son conceptos que tienen que ver con la manera actual de realizar arte. Y en la manera actual de realizar arte, no hay necesidad de tener habilidad de hacer. ¿Se acuerdan el ars, el saber hacer? Ese es el concepto original. En el concepto actual, o que aplican los llamados postmodernistas, eso no existe. O sea, yo no necesito saber hacer algo para que se considere arte. Con que teorice o con que ponga a alguien más que lo haga, pues eso es arte. Bueno, alguien se comió una papeleta y lo considera un arte. Y aparecen los libros de arte en nuestro país. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible? Si aquí tengo un amigo que trabaja obras increíblemente correctas a nivel técnico, en óleo, y a él no le dan espacio en galerías de exhibir ni nadie, ¿por qué este otro sí tiene que estar ahí? Pues porque hay alguien que decide qué es y qué no es arte, aplicando los conceptos posmodernos. Eso del posmoderno, que es algo que ustedes lo ven seguramente en redes sociales cuando comienzan ahí a pelear posmodernos y modernistas, lo que sucede es que quizás la mayoría observamos el arte con el concepto previo al contemporáneo. El arte contemporáneo nace en el siglo XIX y viene junto con eso lo que se llama el proyecto modernista. Dentro de lo que ustedes me explicaban, me escribían en los conceptos de arte, decían que el arte pues debe servir para reivindicar, que debe servir, alguien puso por ahí que para hacer notar lo que, o lo dijo, para hacer
notar o darle voz a aquellos que no lo tienen. Esa era la idea de los que trabajaron las vanguardias. El arte se convirtió en una manera de darle voz a los que no lo tenían, de tratar de curar, digamos, aquellas cosas en la sociedad que fallaban. Y así lo intentaron hacer desde el siglo XIX. Apareció ¿cómo se llama esto? El impresionismo, el postimpresionismo. Luego vino otros movimientos como el dadaísmo, el cubismo, el conceptual también, el ready-made. Esos tienen que ver con la Primera Guerra Mundial. O sea, los artistas estaban pasando una situación compleja, entonces el arte reflejó eso y trataban de darle voz a los que no lo tenían. Luego terminó la Primera Guerra Mundial, comenzó una depresión, una reconstrucción también en Europa. A eso se le llamó el periodo entre guerras. Y entonces los artistas que veían ese caos alrededor de ellos, entonces muchos decidieron no ver el caos, sino que darle la espalda y refugiarse en el mundo de los sueños. Y entonces aparece el surrealismo. Y así otros más. Vino la Segunda Guerra Mundial y entonces aparecieron otros movimientos artísticos como el expresionismo abstracto, que le dieron cara a ese caos que los artistas tenían. Luego vino el consumismo y apareció el pop art y así. O sea, cada movimiento respondía a una época en la que se le quería dar voz, se quería denunciar, se quería mostrar cómo la sociedad estaba funcionando. Entonces resulta que eso llega a nuestra época, alguien mira hacia atrás y dice, miren, todo eso fracasó. Eso no funcionó. O sea, el proyecto modernista no funcionó. No me pueden decir que eso es válido. Y entonces yo voy a hacer las cosas de manera diferente que el modernismo. Y entonces aparecen los posmodernos, que estos agarran una banana, la pegan en la pared y resulta que alguien los alaba como grandes artistas. Pueden quemar algo, pueden quebrar algo, quiebran un jarrón artístico, técnicamente bien elaborado, lo quiebran y dicen que eso es una obra de arte. Lo que están haciendo es negar que el proyecto modernista tuvo éxito. Entonces, por eso es bien complejo. No se puede explicar así como que tan fácil en una sola clase. Aquí les he hecho un esbozo general. Pues ojalá al final de la historia 2 ustedes puedan ver un poco sobre eso. No este ciclo sería, sino que sería el próximo ciclo. Y en las materias que les mencionaba, teoría de la comunicación artística, filosofía del arte, teoría de la estética, antropología del arte, sociología del arte, ahí es donde estas cosas se discuten también. Dígame, Gabriel. Entonces, pues, ¿a qué autoridad científica entonces le tocaría discutir eso de poner quiénes deciden qué es arte o no? Pues deberían ser los críticos de arte. Digamos, los críticos de arte son los que modelan de alguna forma las tendencias que se dan. Pero muchas veces estos están equivocados, las cosas no las hacen bien. Aún las galerías o museos, por ejemplo, no funcionan bien. O como alguien decía, miren, la burguesía es la que determina qué es o qué no es arte. Eso sucede. O sea, quienes deberían de decirlo de manera quizás más acorde a lo que a nosotros nos parece que seguro es el proyecto modernista, es decir, un concepto más tradicional. Resulta que las cosas no están funcionando así, no lo están haciendo como deberían de. Solo que a lo mejor no lo vamos a ver nosotros. ¿Sí, Aaron? Sería más que todo que se guían por la popularidad de la persona, que si cierta persona tiene más popularidad que la otra, van a optar por su arte, ya que él o ella le va a generar más dinero, más ingresos al museo o al lugar o lo que ellos crean que es arte. Se podría ser así. Sí, en la manera, digamos, no conveniente, en el lado más amargo, más oscuro del arte, sí, esa sería la manera de que se desarrollaría. No habría otra. Lamentablemente, pues esa es la manera como se daría o se da en muchos casos. Voy a leer por acá, Fátima dice, en los casos así se puede ver la influencia que tienen las personas al decir que tal obra es arte, y si el artista insiste con que sus obras son arte, por más extrañas que sean, siempre habrá alguien que tome en serio el tipo de obras y así se hacen famosos. Pues lo vemos, sí, lo que dice Fátima lo vemos bastante seguido. En nuestro país no es la excepción, también en otros países
Y esas personas lo que hacen es criticar a los que estamos de este lado. Y digo, al decir de este lado me refiero a la academia. Ustedes han entrado en algo que se llama la academia. Y en la academia, es una de las razones por las que se apedrea a la Escuela de Artes, es porque pues, estamos en una parte, digamos, de este ambiente, de este hábitat artístico en el que se le da bastante peso a la habilidad, al saber hacer, porque es una academia. Es decir, estamos más cercanos al proyecto modernista de los últimos 100 años, 150 años, que los que son posmodernistas, los que están trabajando, dicen, de manera más libre, más cercano a lo que el mercado pide en este momento. Ustedes van con una obra de arte a uno de estos espacios donde se supone que deben darle cabida. Ustedes llevan un paisaje muy bien elaborado técnicamente, alguien más llega con una piedra, como les decía, pintada de un lado y barnizada del otro, puesta en un módulo de cristal, y es seguro que la piedra pasa y no el cuadro que ustedes llevaron. Y van a ver luego en la exhibición eso. ¿Y por qué? Porque alguien decidió que eso era. ¿Y por qué? Porque está negándole el valor al arte modernista y está enfocándose más bien en lo que viene después, en eso. Sí, Elisa, y luego Aaron. Estaba diciendo de que uno puede llegar con un paisaje súper bien hecho y otro llega con una piedra. Eso me recordó a cierto artista que luego terminó siendo militar, que no lo aceptaron en la Escuela de Artes, aunque él era bastante habilidoso a la hora de dibujar paisajes o cualquier otra pintura, pero como en la academia en la que fue estaba, no sé cómo decirlo, centrada en otro aspecto, no lo aceptaron y lo rechazaron. Entonces por eso pasó cierto evento que no se puede mencionar, creo. Y ya dejó de pintar. Pues sí, porque se fue para lo militar. Se dedicó a otro tipo de arte. Exactamente. Perdón, no escuché. Se dedicó a otro tipo de arte. Las artes marciales. Y marcial me refiero a las artes de guerra, no marciales de karate. Bien, Aaron. Bueno, yo el año pasado llevé dibujo 1. Entonces sería algo así, pasó. Tenía un compañero que hizo un edificio calidad hermoso. Nadie le llegó a los niveles. Y tuve otro compañero que no hizo un buen edificio, pero siguió las reglas del profesor. Entonces hicimos la exposición y todo el mundo se reunió alrededor del compañero que no hizo el edificio, sino siguiendo las indicaciones. Y ahí se podría ver como la diferencia de las personas que ven, no, me queda mejor, más bonito, las diferencias de arte se podría ver ahí. Sí, seguramente. Bueno, en la Escuela de Arte lo van a ver como, bueno, hay de todo en cuanto a los profesores, en cuanto a también los métodos que se utilizan. Entonces, probablemente ustedes van a ver de eso a cada momento. Bueno, eso se los comento mejor. Luego voy a terminar quizás acá con Elisa, no sé si va a decir algo más. No, bien, solo termino de leer acá. Dice Edwin, ya sé que haré por mi trabajo final de pintura, dice comedia. Bueno, hay que valorar los criterios de evaluación. Revisen siempre criterios de evaluación, porque por eso dice, ¿por qué me puso 7? Porque no dieron los criterios de evaluación. A mí me decían, mire, ¿por qué me puso 7? Solo 7 me pone pintura. Pero los 7 se sacan y lo voy a hacer. Hay que leer siempre criterios de evaluación. Fátima dice, como muchas cosas en la vida, tu apellido pesa. También, eso es cierto. Y vean, eso es algo que, al menos en los últimos, quizás 500 años, es algo válido. Se le parece el artista como tal, las familias han determinado bastante veces quién se considere, quién no. Bueno, voy a quedarme por acá. No sé si hay alguna pregunta, pero si no, igual por cuestiones de que me alcance el tiempo, voy a detener la grabación en este momento.